Cristo. Hablemos de hombre a hombre. El momento de hablar de hombre a hombre ha llegado, donde un invitado especial, donde un hombre de valor viene a darle una palabra a esos hombres que nos están escuchando y que están ahí dispuestos cada día a ser mejores personas y servidores del Señor. Hoy tengo el placer y el gusto de recibir acá al pastor Julio Ortiz, que viene de la Comunidad Bíblica de Fe. El pastor viene a conversar con nosotros acerca de un tema buenísimo: levantarse es cuestión de fe y determinación. Pastor, bienvenido. Muy buenos días a todos, bendiciones a todos nuestros radios escucha que nos sintonizan a través de la frecuencia 929 de Pura Vida. Estoy más que agradecido por la oportunidad que me dan de poder compartir este espacio de una palabra que sé que será de bendición a cada uno de ustedes. Saludos, Loreni. ¿Cómo te va? Así es, muy bien. Bueno, pastor, yo creo que este tema, levantarse es cuestión de fe y determinación. Hay dos cosas importantes. Hay una parte espiritual, pero hay otra parte también que depende de nosotros, que es el accionar, es la determinación. Sí, yo pienso que dentro de todo el contexto bíblico podemos nosotros notar que hay una parte donde nosotros necesitamos anclar nuestra decisión, a pesar de que tengamos la actitud de continuar, de levantarnos, pero necesitamos anclar esa determinación sobre una base firme, sobre una ancla que es Cristo Jesús. Ajá, y que es la fe también, ¿verdad? Y en la parte de fe y determinación, pastor, ¿qué es lo primero que tenemos que tomar en cuenta para nosotros poder lograr eso que nosotros estamos llamados a hacer? Bien, si me permites, es importante partir de lo siguiente. Ya que estamos en el espacio de hombres de valor y ahora durante todo este medio un tiempo, estamos hablando de un tiempo de sanidad, sí. Acá lo que es en Pura Vida. Cada persona, de una manera u otra, pasa por momentos donde se encuentra en el suelo o al lado del camino. ¿A qué me refiero? Son situaciones normales que nos suceden dentro de este mundo caído. Situaciones que nos hace sentir menospreciado, nos hace sentir, como diríamos, tampoco, entre comillas, nos hace sentir como si fuéramos solos, que no tenemos fuerza, desalentados. Pero entonces, ¿cómo lograr salir de ese al lado del camino para estar dentro del camino? Entonces, en el día de hoy quisiera compartir con todos nuestros radioescuchas acerca de este tema que le hemos titulado, así como decías, Loreni, levantarse es cuestión de fe y determinación. Para eso quisiera partir de lo siguiente. Normalmente cuando en los círculos sociales donde nos reunimos y estamos compartiendo, sobre todo los hombres, uno entra a ese círculo social, a esos amigos que teníamos bastante tiempo sin vernos, que somos compañeros de la escuela, que somos compañeros del colegio. Y es increíble cómo tú notas de que cuando tú entras a ese espacio, tú puedes notar de que cada uno de los chicos o cada uno de sus compañeros tiene como si fuera un escáner. Es como si fuera un escáner que comienza a ver desde arriba hacia abajo. Cómo viste, cómo está tu físico, hasta tu propio vehículo. Y eso determina qué tan estable, qué tan exitoso eres. Ahora, la pregunta sería, si tú no cumples ninguno de esos parámetros o ninguno de esos requisitos, ¿cómo se siente normalmente el hombre? Cuando el hombre carece de su capacidad adquisitiva, carece de su capacidad de provisión, y claro, está llamado a eso, pero normalmente incluso en los momentos más difíciles y me voy a ser muy puntual, en los momentos donde tenemos el tema de que estamos desempleados, de que no tenemos el caso de que los clientes no llegan y la capacidad adquisitiva ha bajado y no tengo ese poder adquisitivo para poder entonces responder a las necesidades tanto propias como de mi familia o de los que de mis allegados. Entonces, en ese momento, usted se siente como un poco aislado y se siente menospreciado. Yo quiero tocar un tema bastante interesante hoy y quisiera que nos basáramos en el texto de Marcos capítulo 10 en el verso 46 al 52.
Esta es una historia que todos, o la mayoría conocemos, que es acerca del ciego Bartimeo, pero quisiera puntualizarla y hablar respecto a temas que sí tienen que ver con el hombre de hoy en día y también para aquellas personas que hoy en día están pasando por una situación de dolor, que están pasando por una situación donde se sienten aislados, por una situación donde han caído y no saben cómo levantarse. Tú que estás ahí en el tapón, tú que estás ahí en tu casita, que estás ahí también en el trabajo, esta es una invitación para que apartes este tiempo y podamos escuchar esta palabra. Nos dice el texto en Marcos capítulo 10 a partir del verso 46. Jesús, ya contextualizando acá en el libro de Marcos, está hablando ya de su último recorrido, de su muerte ahí con sus discípulos. Y previo a entrar a Jerusalén, pasa por un pueblo que se llama Jericó. Jericó queda aproximadamente a 44 kilómetros de Jerusalén. ¿Qué pasa? En todo ese recorrido que venía desde el norte y a través cerca de la ribera del Jordán, vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, ¿dónde estaba? Estaba sentado junto al camino mendigando. Yo creo que puntualicemos bien esa primera frase, Loreni. ¿Dónde estaba el ciego? Al lado del camino. ¿En qué situación estaba ese ciego? Estaba mendigando. Estaba en una situación bastante hostil, en una situación de escasez, en una situación donde era menospreciado por toda la sociedad y sobre todo esa sociedad judaizante que era tan religiosa, donde se vinculaba bastante el tema enfermedad con pecado. Entonces, la situación de este hombre no era fácil. Tampoco tenía la capacidad para poder él ser un proveedor. No tenía la capacidad para tener ese poder adquisitivo para lograr saciar sus necesidades y la de los suyos. Ahora, ¿cuál es el tema acá? Dice el texto claramente de que estaba este hombre al lado del camino. Y yo quiero partir de 3 principios clave en esta mañana que quisiera compartir con cada uno de ustedes. Número 1, clama por tu necesidad. O sea, lo primero que tú tienes que tener pendiente es que cuando tú estés en una situación así, al lado del camino, donde te sientes menospreciado, donde te sientes solo, donde ves que no hay mañana, donde te sientes así, que estás a un lado, lo primero que tú tienes que saber es reconocer esa necesidad y clamar. El texto bíblico una y otra vez es insistente en lo siguiente. Jeremías 33:3 que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mateo 11:28 nos habla, venid a mí los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. También nos habla de que llamad y se os atenderá. O sea, todo el texto nos invita, o sea, el Dios que creemos es el Dios histórico que día a día nos está invitando a que nos acerquemos a Él en clamor, diciendo, te necesito, Dios mío. Y este ciego nos da un gran ejemplo. Dice el verso 47 que oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aquí hay un elemento clave. El reconocimiento de Jesús, hijo de David, es un reconocimiento mesiánico. Este hombre no tenía las redes sociales como Instagram, no tenía Twitter, no había ninguno de esos medios de comunicación y medios tan efectivos como el que tenemos hoy en día a través de Pura Vida. Este señor no conocía nada de eso y no existía en ese entonces. Pero ¿sabe qué? Él había escuchado de que había un Jesús que sanaba, había un Jesús que levantaba, había un Jesús que te podía dar nueva vida. Y cuando él vio esa oportunidad, no dudó ni un segundo en exclamar a gran voz, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y continuando entonces con el recorrido de este texto, aparte de que tenemos que clamar por nuestra necesidad, hay otro elemento importante. Filtra las voces. Filtra las voces que entran a tu corazón. Filtra las voces que primero entran a tus oídos. ¿Qué pasó? Dice en el verso 48, tras ese clamor, ¿cuál fue la respuesta? Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuál es el tema acá? Hay voces
que van a ser obstáculos para que tú puedas acercarte a aquel que te puede dar la solución. Hay voces que están ahí causando desaliento, causando desmotivación, para que tú no te acerques a aquel que sí puede salvarte. Y esas voces a veces son de personas que hasta están cerca de ese Jesús. Y esto es interesante, donde muchas veces la persona cayó en una situación, en un pecado, y tal, por ejemplo, que está en disciplina y demás, ¿cómo nosotros miramos a ese hombre? ¿Lo miramos con menosprecio? Y no nos enfocamos de que nosotros en algún momento podemos ser ese ciego que está ahí al lado. Entonces, la parte inquisidora que de manera como innata nos sale de ser jueces y juzgar al otro, se nos olvida que ese dedo que apunta de nuestra parte también puede tener un espejo que también apunta hacia nosotros. De manera secular, yo trabajo en un sector farmacéutico. Okay. Y en el sector farmacéutico hay un concepto muy clave que se llama los clean room o cuartos limpios. ¿Qué son los cuartos limpios? Los cuartos limpios son los lugares de mayor control, porque ahí es que donde se fabrica el medicamento. El medicamento está expuesto. Por lo tanto, las condiciones ambientales en las cuales debe de fabricarse ese medicamento debe de estar totalmente clean. O sea, no tener ningún elemento que pueda dañar la inocuidad de ese producto. O sea, que podría causar ciertos, que puedan interferir ciertos organismos patógenos que te puedan causar enfermedad. Y que ese medicamento, que cuando te duele la cabeza, te lo bebes, te haga el efecto. Pero que entonces si tiene alguna contaminación, entonces si te lo bebes, entonces te puede causar un efecto secundario. ¿A dónde voy? ¿Y por qué hablo aquí de esta parte farma con el tema de filtrar las voces? Dentro de los cuartos limpios, tú tienes que controlar unos temas de presiones diferenciales, tú tienes que controlar unos temas de humedad, tienes que controlar unos temas de temperatura, pero también tú te auxilias con el tema del particulado que tiene que haber en el cuarto limpio a través de unos filtros. Los filtros que pueden ser F7, F9, M5, M6, por el tema de las micras. Hay partículas que el ojo humano no logra verlas, pero sí existen y están ahí. Por ejemplo, de acuerdo a la ISO 16890, te habla de las diferentes clases de filtros que deben de existir ahí dentro de las áreas controladas. Tú puedes tener prefiltros como los F7, F9 que te pueden controlar de 1 a 3 micras. ¿Qué es lo que es una micra? El pelo humano, el diámetro del pelo humano tiene aproximadamente 80 micras. O sea, el diámetro de un pelito tiene 80 micras. Imagínate ahora ese diámetro de 80 micras, dividirlo 20 veces. Wow. Es súper chiquito. Entonces, esa filtración tiene que darse. Pero hay prefiltros y hay filtros finales. ¿A dónde voy? El filtro final es el filtro EPA, que es un filtro terminal, donde no te permite pasar más de 0.3 micras. Es muy mínimo. Y ese filtro EPA, yo lo relaciono con el filtro que debe llegar finalmente a tu corazón y a tu mente. Tú puedes escuchar voces y puedes pasar los primeros prefiltros, pero el filtro final, que es el que tiene que ya totalmente aguantar y permitir que solamente el particulado adecuado entre en tu cuarto limpio, que es tu corazón, tu templo, es el que tú tienes que cuidar. Y aquellas voces trataron de menguar y alterar ese clamor y esa determinación de aquel hombre de ir delante de Jesús. Entonces sí tenía determinación el hombre, porque él insistía y clamaba más fuerte: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero ahí nos vamos entonces al tercer punto. Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Parece irónico de que estaba escuchando voces que le reprendían, pero ahora escucha voces que le están diciendo: anímate, ven, te está llamando. O sea que por eso insisto en la parte de los filtros. ¿Por qué? Porque hay voces que van a tratar de hacerte daño, pero hay otras voces
de personas que te aman, de personas que se dejan guiar como instrumentos de bendición, que te van a decir, levántate, ten confianza, Cristo está para ti y contigo. Y fíjate, Loreni, que cuando Jesús se detuvo y lo mandó a llamar, entonces hay una acción que no podemos pasar por alto. Aquel hombre dice que arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Esa es la acción que tenemos que hacer nosotros. El Señor está ahí siempre como respuesta a nuestras necesidades. Pero nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que arrojar esa capa. Sí, esa capa que se ha convertido para aquel ciego como su amigo. Se ha convertido en su refugio, en aquello que sí lo conocía, lo cual ella se sentía confiado. Hay cosas que tenemos que dejar y arrojar para entonces tomar la decisión de ir delante de Jesús. ¿Y saben qué? Aquel hombre arrojó aquella capa que significaba tanto para él, porque esa era la capa que lo cubría del sol, que en la noche, por ser una zona un poco desértica, también tiene unos extremos, la temperatura baja bastante. Y o es alta o es bajita. Exacto, es una de dos. Pero ¿qué pasa? Este hombre dijo, no, espérate, lo que aquel hijo de David me ofrece es más importante, más grande, mayor beneficio que lo que me está dando esta capa, que durante años ha estado conmigo. Ojo, cuando yo busqué la palabra en el griego de lo que es ciego, ahí en ese contexto, es la palabra tuflos, que significa opaco como nublado. Fíjate que ahora cuando veamos el versículo siguiente, donde Jesús ya le va preguntando a él, ¿qué tú quieres que yo haga? Él dice recobrar la vista. Recuerdo que mi abuela Laura decía, yo la veía que poco a poco iba como perdiendo las capacidades visuales y dejaba ya de poco a poco dejar de ver. Llegó un momento en que la catarata la cubría por completo ya prácticamente el ojo y ella no veía. Entonces, algo parecido, no necesariamente tiene que ser esta misma enfermedad que pasaba con este ciego, pero este ciego sí veía anteriormente, pero fue perdiendo esos temas de su capacidad visual. Pero cuando vamos entonces ahora al versículo siguiente, el versículo 51 nos dice, respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y es la pregunta que quizás el Señor te está haciendo a ti en esta mañana. ¿Qué tú quieres que Él haga contigo? Tú estás al lado del camino, tú estás pasando por una situación, quizás estás desempleado, tienes mucho tiempo buscando, tocando puertas, mandando CV para aquí, mandando CV para allá, metiéndote en LinkedIn y en otras plataformas, pero todavía no llega la respuesta. Tú eres de esa persona que está en una situación donde no has escuchado la respuesta de parte de Dios, que todavía estás ahí ahogándote. El Señor te está diciendo hoy, ¿qué tú quieres que yo haga? Jesús fue a Jericó para tener un encuentro con aquel ciego. No hay otro hecho más que resalte el texto bíblico acerca de lo que hizo Jesús en Jericó. Jesús tenía dentro de su agenda visitar a aquel ciego. Y cuando visitó a aquel ciego y llegó a su encuentro, entonces aquel ciego pudo ver lo siguiente, de que ese hijo de David, su Salvador, hoy fue a visitarlo y a preguntarle, ¿qué tú quieres que yo haga? Ya llegó entonces la tercera y última palabra o frase o tip que yo quiero dejarle en esta mañana. Debes de tener una fe bien objetiva. O sea, él sí creía en Jesús, pero Jesús normalmente le gusta que nosotros expresemos lo que sentimos. Le gusta que nosotros digamos nuestra realidad, que nosotros digamos, te necesito, Señor. Este señor estaba claro lo que necesitaba y la determinación. Decía un filósofo de la Universidad de Harvard, William James, decía, lo que capta tu atención determina tu acción. Lo que capta tu atención determina tu acción. ¿Qué captó la atención de aquel ciego? De que aquel podría solucionar mi necesidad y por lo tanto necesitaba tener un plan de acción para lograr eso. Imagínate que cuando yo venía esta mañana para Abu Dhabi había un tapón terrible, como todos los días aquí en Santo Domingo, sí. ¿Cierto? Ahora, lo interesante es, yo venía con una determinación clara. Yo tenía que venir aquí a compartir este mensaje a través de
de esta emisora de 929. Algo captó su atención. Jesús el Salvador vino a su encuentro y él tuvo que tomar unas decisiones. ¿Qué fue? Dejar otras cosas y proseguir a ese blanco que era Cristo. Y finalmente el ciego dice: Maestro, yo quiero recobrar la vista, que recobre la vista. ¿Y sabes qué Jesús le dijo? Vete, tu fe te ha salvado. ¿No le parece interesante que en vez de Jesús tu fe te ha sanado, te dice te ha salvado? Es que la salvación que trae Jesús no tan solo se enfoca en el alma, que es lo más importante. Jesús trata de dar una salvación integral al ser humano. De que no tan solo se interesa en la parte espiritual interna. Hay un Dios que se interesa en lo que tú comes. Hay un Dios que se interesa en tu desarrollo profesional. Hay un Dios que se interesa en tu desarrollo social. Hay un Dios que trabaja con la vida y la sanidad integral dentro del ser humano. De que necesitamos a veces generar perdón y ser perdonados, sí, pero Dios le interesa a esa persona. Así que este hombre no tan solo recobró la vista, sino que recibió ese mensaje de salvación que le fue de gran beneficio para toda su alma. El milagro llegó. Ahora, él caminó hacia ese milagro. Porque ese Jesús estaba ahí, pero él tuvo que tomar una decisión en fe. Por eso que para levantarse, tú necesitas, es una cuestión de fe y determinación. Y fíjate ahora cómo termina la historia. ¿Dónde estaba el ciego al inicio, Loreni? Junto al camino. Junto al camino. ¿Y cómo estaba él? Mendigando. Mendigando, ciego, ahí apartado. Cuando Jesús llega a tu vida, hay un cambio dramático que trastorna toda tu realidad. El texto concluye de la siguiente manera. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Pero ahora en el camino que está siguiendo a Jesús, vemos a un hombre ahora renovado. Vemos a un hombre ahora que no está ciego, sino que tiene vista. Porque ahora tiene una nueva vista y tiene un nuevo enfoque en su vida. Y a veces esas caídas y esos momentos donde el Señor permite que estemos al lado del camino son necesarios para trabajar actitudes y temas internos dentro de nosotros para prepararnos a seguirlo a Él en el camino, en este trabajo de ministerio, en este trabajo de servicio que tenemos que hacer. Aquel hombre fue totalmente un ejemplo de que cuando nosotros ponemos esa fórmula de determinación y la fe en Cristo, podemos lograr salir de al lado del camino y estar con Cristo en el camino. Así mismo es. Bueno, el pastor Julio Ortiz ha compartido una palabra buenísima con nosotros y yo quiero motivar a la gente a que si tiene alguna pregunta o algún comentario al respecto, puede llamarnos al 809-227-9290 o enviar ese comentario a través de nuestro WhatsApp, que es ese mismo número. Pastor, y usted mencionaba algo sumamente interesante, la parte del camino me gustó mucho porque a veces el Señor nos quita de un lugar, pero debemos volver a ese mismo lugar de una manera diferente para nosotros ayudar tal vez a quien está en la misma situación que estábamos nosotros. Totalmente, Loreni. Es increíble cómo Dios es tan versátil y tan creativo en ponernos en lugares donde a veces nosotros decimos, ¿y por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está sucediendo esta situación? Pero luego después que pasa la situación y vemos que cómo Dios usa eso para transformarnos y para renovarnos, para romper ese vaso que creemos que estamos perfectos, pero realmente necesitamos que el Señor quiebre nuestro corazón, quiebre nuestras actitudes para que nos parezcamos a ese varón perfecto que es en Cristo Jesús. Y que esa experiencia de vida, ese testimonio que ya llamamos luego que pasamos por esa situación, entonces se convierta en una plataforma de que otros puedan ver de que aún en esa circunstancia tan hostil, Dios se puede glorificar. Amén. Tenemos una llamadita por acá, Pura Vida. Buenos días. Buenos días, Dios bendiga. Amén. Adelante. Para decirle al pastor que muchas veces la gente no cree lo que hay en la escritura. Cuando él hablaba de que clames a mí,
Cuando hablaba, venid a mí todo lo que esté cansado y abatido, es algo real y es verdad. Cuando vayamos a Cristo, todo cambia. Y eso se nota hasta en el físico. Pero antes hay que creer en la Escritura. Y la Escritura es real, es verdad. Lo que dice la Escritura está escrito por Dios, no fue un hombre que lo escribió. Y eso es real, pero hay que creerlo primero, antes de eso. Y hay mucho incrédulo. Muchas gracias, que pasen muy buenos días. Gracias por su opinión, gracias por su comentario. Y por acá, Pastor, nos dicen, otro comentario a través de WhatsApp, dice, ¿qué palabra dio el pastor hoy de cómo quitar la ceguera espiritual? Y así es, las pruebas son muchas veces para darnos victoria. Totalmente, Loreni. Las pruebas nos ayudan. Las pruebas son un medio cual Dios utiliza para transformarnos y renovar nuestro hombre interior. Definitivamente, cuando pasamos por circunstancias así difíciles, es porque Dios quiere trabajar algo en nuestra vida. O sea, tenemos que estar claros. A mí me encanta hacer mucho turismo interno y descubrir nuevos lugares aquí en mi país. ¿Cuál es el tema? De que cuando voy a ese nuevo lugar, tengo todas las herramientas y sé hacia dónde voy, pregunto cómo llego. Y hay esos lugares que a veces son muy lejos y son un poquito difíciles de llegar. Pero cuando llegas, definitivamente te das cuenta de que valió la pena. Y así son las pruebas. Al momento tú dices, wow, no vale la pena. Pero cuando llegas, dices, de verdad Dios quería que yo estuviera aquí. Utilizando un poquito la imaginación, Pastor, probablemente cuando ese hombre se haya parado de ahí, que muchas personas dijeron, mira, lo logró, pero tal vez otras le dieron un tiempo. Ese es hasta que se le pase la fiebre de que fue sanado, seguirá en el camino y después se apartará. Y eso pasa muchas veces que hombres y también mujeres salen de los antiguos caminos o los caminos donde estaban, que no eran caminos de bien. Y muchas personas le ponen un parámetro y se pudiera decir que dicen palabras en las cuales entienden que no va a durar mucho tiempo en los caminos de Dios. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que ahí aplicaría el segundo principio, filtra las voces. Exacto. Filtra las voces. O sea, antes y después. Antes y después, porque, o sea, la historia de ese ciego no terminó ahí. El texto se enfocó en ese momento por el encuentro con Jesús y el principio y el mensaje que está trayendo a nosotros todavía hoy en día, más de 2000 años después. Ahora, tenemos que seguir estar claros de que ese ciego pasó por otras situaciones donde todavía lo apuntaban, lo señalaban, cayó una que otra vez, pero lo importante no es las veces que caigas, es cómo te levantes y que estás en pie todavía ahí andando en el camino. Y de que podamos entender que hay que levantarse, porque se puede dar la situación de que me caí, no puedo salir de aquí ya, no puedo seguir levantándome y cayéndome. Totalmente. Tenemos que estar claros de que en este mundo caído tenemos situaciones donde nos van a hacer caer una y otra vez. Ahora, la pregunta es, ¿cómo tú utilizas esa caída? ¿Como excusa para quedarte en el suelo o como un trampolín para tú seguir creciendo en los caminos del Señor? Vamos a recibir esta última llamadita. Pura vida, buenos días. Sí, buenos días. Yo quiero saber si hay tiempo indefinido para quitarse del camino o uno tiene que seguir en el camino hasta obtener esa verdad, esa realidad. Si hay un tiempo definido para seguir en el camino. Sí, si no importa el tiempo que haya pasado, si hay un tiempo, si hay tiempo para uno quedarse hasta lograr su objetivo con Dios. Mira, hermana, yo le digo lo siguiente, la invitación del texto es que, mira, ese ciego pasó muchísimos años antes de que Jesús llegara a él. Y él estuvo todo el tiempo al lado del camino. Ahora, llegó el momento en que Jesús llegó a su encuentro y él entendió que ese era el momento. Dios tiene maneras particulares de trabajar con cada uno de nosotros y Él debe entonces demostrarse a través de la oración, nosotros de ir dando ese seguimiento y poder persuadir o más bien entender qué es lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Yo pienso que los tiempos va a ser particular a cada una de las personas, cada una de las situaciones. Son totalmente diferentes, pero yo confío de que el Señor le va a tratar con su vida, de que el Señor le va a hacer saber cuándo es el momento. Pero la invitación siempre es esta: levántate.
levántate con fe y determinación, sabiendo que aquel que te invita a estar en el camino es aquel que te va a responder y va a estar siempre contigo. Excelente, pastor, muchísimas gracias. Este tema ha sido de mucha bendición y hemos conversado acá con el pastor Julio, que yo sé que esta palabra ha sido de transformación y de cambio, porque probablemente muchos se identifiquen con esto que del camino de levantarse y demás. Si usted llegó tarde a esta conversación, recuerde que puede entrar a nuestro canal de YouTube Pura Vida Network y ahí lo va a encontrar completito esta conversación que hemos tenido con el pastor Julio Ortiz. Pastor, ¿dónde lo pueden contactar? ¿Cómo lo pueden contactar en las redes sociales también? Hola, pertenezco a la comunidad bíblica de fe, donde pastorea el pastor Víctor Medina, que ya es alguien habitual acá en Pura Vida, bien conocido. Ahí estamos colaborando y ministrando en la parte del ministerio juvenil. Y nada, en mis redes hay una, se llama Ictus Eon. Ictus es el pececito que ustedes ven en el mundo cristiano, que es la abreviatura en griego, significa Jesucristo, Hijo de Dios Salvador, y Eon es un término griego que habla de eternidad. Así que Jesucristo de Dios Salvador por los siglos de los siglos. Ictus Eon, ahí es que estamos en la parte de Instagram. Excelente, pastor, muchísimas gracias y gracias a ustedes también por estar ahí activos y pendientes de nuestra programación. Seguimos disfrutando de Contigo en tus mañanas. Pura Vida.